Hola, buenos días familia. Buenos días, Eli. Sé que hoy estás bastante enfadada y que quieres decir muchas cosas. Te vamos a dejar luego que hables del tirón. Bueno, te vamos a dejar. Nos has pedido hablar del tirón y luego vas a tener la oportunidad. Pero primero queríamos comentar con la audiencia que llevamos tiempo sin grabar ni el podcast. Porque también tuvimos una sesión en nuestro pueblo, en Romo, con gente que se acercó cuando Blanca convocó, le cedieron un local del ayuntamiento y convocó ¿cómo podríamos decir? Pues un diálogo, un conversatorio con la gente del pueblo, pues para hablar un poco del documental y de las cosas que podía contar ella de primera mano. Sé que primero, antes de empezar con el enfado, quieres comentar dónde puede ver la gente de otros países el documental sobre tu hermano. Vale. Bueno, aquí en España se puede ver en Max, que es la antigua HBO, que ahora se llama Max, y también los que tengáis series con Movistar Plus también se puede ver en Movistar Plus. Y luego la gente que vive fuera de aquí pues lo puede ver en Max, si es que hay en su país, o si no en Discovery Plus, o si no en Prime Video, en un montón de sitios puede ver el documental. Y fuera se llama The Man Without the Heart, que no lo diré bien, pero bueno, aquí es El hombre sin corazón. Y os animo a todo el mundo a que veáis el documental, que está muy bien, que las críticas son súper buenas. Uh-huh. Y que los de Max no están dando nada de publicidad al documental y por eso lo damos nosotros. Bueno, Blanca estuvo en la fecha del estreno, estuvo durante un par de semanas siendo uno de los más vistos. Sí, pero bueno, están dando más visibilidad a otros documentales. Espero que en algún momento hay otro que salieron 4 documentales. 4, sí. y han dado ahora le están dando mucho movimiento al de Publio Cordón. Sí. Y luego también no sé cómo se llama bien, pero es la madre esta que quemó al violador de su hija. Sí. A ese también le han dado mucha publicidad. Y espero que ahora llegue el momento que le den al otro documental y al nuestro, porque no han dado. Y las críticas, el mejor documental es el nuestro. Sí, en Sensacine, en Film Affinity, en un montón de plataformas que son conocidas. Sí, la verdad que bien. Estoy contenta y bueno. Pues, por esa parte estás contenta. Sí, por el documental. Y luego también quiero decir, con la charla esta que tuvimos en Romo, súper bien. Bueno, que allí estuvimos, vino también Ágata, hablaste tú, habló también Mario, Cookie, todos estuvimos. Cookie. Sí. La verdad que muy bien, y para ser la primera vez que pues una charla así fue como... Muy familiar. Muy familiar. Luego había gente que preguntaba, que hablaba. Sí. O sea, la verdad que fue... un diálogo, un diálogo de gente conocida. Estuvimos como en familia y había confianza y la gente se sintió cómoda, yo creo, muy cómoda. Sí. O sea, y yo también estuve súper cómoda, nada nerviosa. O sea, que todo fue fenomenal. Sí, así que por esa parte, muy bien. Sí. Muchas gracias a quienes vinieron, si nos escuchan. Eso es. Vale, y por otra parte, a ver... La Audiencia Nacional ha decidido desestimar la denuncia que interpuse contra el Consulado, Ministerio de Asuntos Exteriores, Policía Nacional, Ertzaintza, Ministerio de Interior. Os ponemos un poco en antecedentes. Recordáis que en alguno de los capítulos traíamos veníamos súper ilusionadas, Blanca venía súper ilusionada porque le habían comentado que se había admitido a trámite las denuncias que había puesto contra Suecia y contra España. Y de hecho fue un programa en el que eso estuvo, en primer plano. La cuestión es que pasado bastante tiempo, yo creo que de entonces han podido pasar 4 o 5 meses, pues ahora comentaremos, porque voy a contar un poco cómo se ha ido produciendo los hechos. Bien. Bueno, lo que era una ilusión, empiezas a contar. No, ¿sabes lo que pasa, Eli? Era que yo llevo 18 años luchando para que un juez dictamine si todo lo que hemos pasado, si todo lo que ha ocurrido con mi hermano, primero que le hayan matado, que le hayan quitado los órganos, es normal, o sea, no es delito, que yo estoy alucinando, y segundo, todo lo que hemos pasado la familia, porque hemos estado
años sin saber si la persona que enterramos era él y es más, o sea, ha habido una tortura institucional hacia mi familia, hacia mi persona, hacia mi hermano, o sea, bueno, en fin, que... Bueno, que habría 3 cuestiones. La primera, todo lo que tiene que ver con tu hermano, con Miguel Ángel, y lo que claro, se hizo mal en aquel momento, pero luego también tiene que ver con la dejación de interponer una denuncia por una serie de que no delitos, se me ha permitido. Pero que nadie más lo ha puesto. Es decir, que como dice Ágata, que de facto tenían que haber puesto cuando yo qué sé, un ente el propio público, consulado, la policía, la Ertzaintza, cualquier persona con capacidad para poner una denuncia tenía que haberla puesto y haberse investigado, y no se ha hecho. Entonces eso también era otra denuncia, porque teniendo en cuenta y habiendo documentado que es un hecho criminal, nadie se ha puesto a investigar. Y luego todo ha sido una sucesión de irregularidades que tampoco nadie está dispuesto a admitir. Sí, yo me acuerdo, mira, cuando iba a la Policía Nacional, y te estoy hablando de finales del 2005, me decía que se habían cometido delitos antes de morirse Miguel Ángel, durante y después. O sea, ellos mismos me lo decían, o sea, pero ellos mismos no hacían nada. Eso es. Y ahora tú entras en la página de la Interpol y pone: si eres víctima de un delito en el extranjero, contacta con nosotros porque nosotros hacemos de mediación. Bueno, pues que sepáis que en mi caso, yo en junio del 2006 presenté todo lo que estoy contando ahora. Hice un resumen a la Policía Nacional y pedí que se harían esas preguntas a Suecia a través de la Interpol, y me contestaron que según la autoridad no sé qué, no consideraba que ese era el cauce, y ahora resulta que era el cauce, correcto. Pero nadie movió un dedo, ni ellos. Y ahora va y dice este juez de la Audiencia Nacional que todo ha sido normal. Pero bueno, voy a empezar desde el principio de cómo ha ido. Vale. En la denuncia, que ya he contado varias veces, puse 2 denuncias en septiembre de hace 2 años. 2 años puse la denuncia. Bien, entonces era una denuncia contra autoridades españolas, en concreto contra el cónsul, que estaba en ese momento en Suecia, porque tengo muy claro que él, sabiendo que el cadáver estaba sin identificar, emitió un certificado de defunción sin una prueba fehaciente de que Miguel Ángel, era el muerto, y firmó un certificado de defunción. Si tú entras en el apartado, si tú entras en la web de la embajada para certificar un fallecimiento en Suecia en concreto, tienes que mandar una serie de documentación, que yo no mandé absolutamente nada. Segundo, tiene que haber un certificado de defunción sueco que no existía, y tenía que ser, el certificado de la embajada tenía que ser idéntico a lo que ponía en el certificado ese de sueco. Pues bien, en el certificado ese sueco, que lo he pedido yo al cabo de muchos años porque yo no me sabía la ley, lo que dice es Miguel Ángel Martínez Santamaría, como DNI en Suecia parece ser que es la fecha de nacimiento, 18 de agosto de 1960, y pone fecha de fallecimiento 00 del 2005. Bien, pues el consulado lo que puso fue la fecha en la que apareció el cadáver, contando que si tenía que ser idéntico, a idéntico no es. Bien, pero luego aparte de eso, ellos sabían, porque además hablaban con la policía, les costaba hablar con la policía. Ellos escribieron al Ministerio de Asuntos Exteriores contando que la policía no se quería poner al teléfono, que daba el caso por cerrado, todo, sin un informe de autopsia, que ellos mismos lo contaban al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque yo tengo esa documentación, y así todo ellos hicieron todo lo que hicieron. Pero es que luego aparte presenté un documento antes de ser enterrado el cadáver, en el que pedía la identificación, pedía todo, volví a requerir todo eso. Y cuando nosotros fuimos a Londres, la familia, que nos dijeron en Inglaterra que no se abría una investigación, que no enterrábamos el cadáver, fueron gracias a la embajada que pudimos enterrar. Sí es cierto que yo se lo pedí, porque llevábamos 2 meses
y mis padres sin salir de casa tal y querían que se entierre. Pero vamos, el tema es que en Londres se abrió una investigación y según los de Londres dijeron que era a través que habían pedido información a Suecia a través de un miembro del consulado con nombres y apellidos y realmente no hicieron absolutamente nada. Durante esa investigación que se podía haber pedido a Suecia documentación, información y todo para la investigación que se estaba llevando en Londres, no hicieron absolutamente nada. Y si lo hicieron, por lo menos no existe ningún documento cuando la Audiencia Nacional o Fiscalía pidió toda la documentación a Inglaterra del caso de mi hermano al Consulado de Londres, al Consulado de España en Londres, no entregó ni un documento que acreditase que hiciesen gestión alguna. Por lo tanto, que nosotros hayamos estado todos estos años, que mi madre haya muerto sin saber que mi hermano era el muerto, es responsable el consulado. ¿Por qué? Porque gracias al certificado de defunción que emitieron, que fue el único original que nos dieron, o sea, que os dieron a vosotros cuando fuisteis a Suecia, se enterró el cadáver, se pudo repatriar el cadáver. O sea, yo en el juzgado de Guecho hice toda la documentación de mi hermano con ese certificado. Si no habría existido ese certificado, ni habría podido salir de Suecia ni nada. Entonces, que el consulado y el Ministerio de Asuntos Exteriores es responsable, por supuesto. Por supuesto. No de lo que le ocurrió a mi hermano, sino de todo lo demás. Y eran conscientes de todo lo que estaba ocurriendo, porque así me lo dijo a mí el cónsul, y no movió un dedo. No es que no moviese un dedo, es que encima me querían... O sea, al final la culpable de todo lo que ha pasado a mi hermano soy yo. Que vamos... Bien, entonces, bueno, quiero hablar un poco de la denuncia. Eso puse el consulado, pero puse el Ministerio de Interior, que estaba al tanto de todo. No la comisaría de Bilbao, el ministro de Interior. El ministro de Interior, el ministro de Asuntos Exteriores, estaban al tanto, todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo con mi hermano, o sea, todo lo que había ocurrido, de que le faltaban órganos, la Ertzaintza, todo el mundo, y nadie movió un dedo, no se abrió una investigación. Por lo tanto, se vulneró un derecho que es fundamental, que es el derecho a la tutela efectiva, y a mí se me ha impedido. Entonces yo, cuando puse las denuncias, estaba súper contenta porque pensé, por fin un juez va a decidir si esto es normal o no es normal, si hay delito, no hay delito, y entonces yo ya me quito todo ese peso de encima. Todo ese peso de encima que llevaba, porque al final la investigación y todo el papeleo lo he pedido yo, entonces pensaba que un juez iba a ser, pues no sé si iba a ser, pero por lo menos que iba a mirar un poquito el tema y que por lo menos hubiese un juicio para que yo pudiese hablar de todo lo que ha ocurrido. Uh-huh. Y para que pudieses un poco también quitarte un poco la responsabilidad. Hombre, claro. Que fueran estas personas quienes se encargaran de recabar datos, de pedir pruebas, de hacer todo, y que pudieras de alguna manera también descansar porque sabías que, alguien con conocimientos y con todo esto estaba pudiendo... Sí, porque en ese momento él creía en la justicia, pero te voy a decir una cosa. La gente que cree en la justicia es porque no ha tenido un problema importante que ha ido a juicio o que ha tenido que intervenir la justicia. Porque si tú tienes un problema importante y dependes de la justicia, o tienes mucho dinero o lo tienes muy claro. Lo tienes muy claro. O sea, vamos, la justicia, una mierda. Bueno, en fin, la cuestión es que para hablar de las denuncias, como lo conté en algún episodio, yo presentaba, la jueza de Bilbao decía que no tenía competencia, yo recurría, competencia, me obligó a que mi escrito, mi recurso lo haría un abogado, en este caso lo hizo Ágata, con un procurador, que también eso supone dinero, esfuerzo, o sea, vamos, trabajo para ellos. Pues bien, eso se me exigía, no lo podía hacer yo el recurso. Bien, pues al final el Tribunal Superior de Bilbao, de Vizcaya, le dijo a la jueza que ya vale, que yo tenía razón, y entonces, bueno, la jueza dictaminó en enero del 2024 que iba a mandar la denuncia contra las autoridades suecas a Suecia a través de la asistencia judicial internacional, y luego que contra las autoridades españolas lo iba a mandar a la Audiencia Nacional. ¿Vale? Entonces, eso fue lo que comentamos, que era el motivo de alegría, claro. Yo contenta, bueno, hasta que un Ertzaintza me dijo que no iba a conseguir nada. Bien.
Pero bueno, yo seguí pensando que como soy positiva, soy alegre, soy todo, pues pienso, bueno, es que esto, he presentado una denuncia que creo que está súper bien documentada, súper bien argumentada y no hay otra forma que me den la razón. O sea, yo pensaba, es que cualquiera que lo lee, o sea, cualquiera que lo ve que aquí, o sea, primeramente, faltan órganos y eso hay que investigarlo. Aunque un forense diga que no ha habido tráfico de órganos, eso lo tiene que dictaminar un juez y tiene que preguntar a la forense, tiene que preguntar a una serie de personas para ver lo que ha pasado con los órganos. Bien. Y bueno, ya del homicidio ni te cuento. Bueno, pues el día 23 de enero del 2024 la Audiencia Nacional le dice al juzgado de Bilbao que sí, que ya ha recibido la denuncia y que es competente. Otra victoria. Sí, en el capítulo 14, que me acuerdo que se llamaba Fiscalía, sí. La Fiscalía, después de 5 años, cierra el caso porque dice que no es competente. Pero ahora, de repente, en la Audiencia Nacional, que es el mismo edificio, que uno está en el segundo y otro en el tercero, ahora va y dice que sí es competente. Yo es que con los mismos argumentos y la misma historia. Eso es algo que a mí me parece, increíble. Bueno, entonces lo que dice es que Bilbao, el juzgado de Bilbao, solo le ha mandado lo que es mi denuncia, pero no le ha mandado los documentos adjuntos. Entonces, ¿qué hace? Es donde ahí demuestras todo lo que dices en la denuncia. Claro. Entonces, ¿qué dice claro, a todo esto a mí me dicen en el juzgado de Bilbao que han mandado todo. Ya. Y claro, ¿a quién creo? Pues a ninguno de los dos. Ni a los de aquí ni los de allí. O sea, creo que todo el mundo me está mintiendo. Bueno, el 19 de marzo, coge la Audiencia Nacional y desestima la denuncia. El 19 de marzo. ¿Pero qué pasa? Que se salta todo por ellos que en teoría a ti te exigen probar y actuar correctamente y todo el tema, no notifica esa resolución a la víctima, que soy yo. O sea, que según él a la demandante. Claro, a la demandante, porque en la denuncia está firmada por mí. Claro. No está Ágata, no está ningún procurador. Eso lo tuve que contratar yo al cabo de un tiempo porque la jueza de Bilbao me estaba tocando las narices. Pero la denuncia está a mi nombre. Es más, en Madrid, cuando Ágata llamaba, le decían que allí no era mi abogada, que no tenía jurisdicción. ¿Por qué? Porque no se había personado. Por lo tanto, la denunciante única y exclusiva era yo. Bien. ¿Qué hicieron? No decirme nada. No decirme nada ni notificarme. Es más, que si lo notificaron al juzgado de Bilbao, tampoco se me informó. O sea que ellos cogieron y decidieron que cerraban el caso. Bien. A todo esto yo a veces llamaba a la Audiencia Nacional y me decían, no, es que Bilbao no ha mandado toda la documentación. Y yo llamaba a Bilbao, sí, nosotros hemos mandado. Y entonces decías tú, bueno, da igual. O sea, el tema es que esto. Bien, entonces, el 23 de mayo sale en los medios de comunicación que van a poner, que va a salir el documental aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente el juzgado de Bilbao manda automáticamente toda la documentación a la Audiencia Nacional. Los anexos dichosos. Los anexos y todo lo que... Todo. O sea, otra vez todo lo completo. Todos los documentos que tenían ellos. Bien, justo un día después de que salen las noticias, que sale el documental. Casualidades. Que yo no creo nada. Bien. A todo esto, en todo este intervalo, Ágata llama a la Audiencia Nacional y ya te digo que le dicen que no le pueden dar información de la denuncia porque no está personada y que la denunciante soy yo. Bien. Entonces, el 3 de julio, o sea, hace 2 semanas, yo tenía una reunión en el Ministerio de Interior por la asociación que tengo de desaparecidos, Nunago Elkartea. Entonces había como una reunión de todas las asociaciones de desaparecidos con toda la policía de España, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mos, bueno, de todo. Y luego pues allí se iba a hablar pues de los protocolos en las desapariciones. Y total que voy allí y casualidad, llegué un poco antes
la Audiencia Nacional estaba al lado del Ministerio de Interior. Nada, estaba a 5 minutos. Y digo, pues me voy a pasar por la Audiencia Nacional para ver qué pasa con la denuncia. Total que, bueno, llego allí y, bueno, siempre la chica que lleva el caso como que nunca está. Porque he ido creo que 2 o 3 veces y nunca, bueno, siempre le tienen que llamar, tal. Y entonces había, según entras en el pasillo, en el juzgado número 4, había como dos funcionarios. Entonces les digo el caso y me dicen, no, nosotros no llevamos, pasa a la siguiente sección. Vale, paso a la siguiente sección y entonces viene la mujer, entonces va y me dice, ay, si el juez te ha cerrado el caso. Y me dice, pero ya pensé, esta chica, ¿por qué no ha recurrido? Porque claro, cuando a ti te entregan una sentencia o te entregan algo del juzgado, tú tienes 3 días para recurrir. Si se te pasa el plazo, se acabó. Pero ellos pueden estar años. O sea, ellos no tienen ninguna obligación de responder ni en una semana, ni en un mes, ni nada. O sea, a ti te pueden pasar años, pero a ti te exigen 3 días. Y entonces va y me dice que se me ha pasado el plazo y que qué pena que le di, porque claro, como ya había hablado con ella, fíjate, porque cuando yo fui como el 29 de abril, que estuve ahí, es que no sé si lo he dicho. El 29 de abril estuve en la Audiencia Nacional. Bien, entonces hablo con esa misma chica que me dice que me han desestimado el 19 de marzo y va y me dice que todavía el juez no ha dicho nada porque faltan todos los documentos que no había mandado Bilbao. Y le digo yo, pues quiero una reunión con el juez. Entonces va a un despacho y me dice, no, que me dicen que como todavía no hay ninguna resolución no puedes hablar con él hasta que resuelva. Y lo había resuelto un mes antes. Y va y a mí no se me informa ni estando allí presente. No. Entonces, o sea, yo fui el 29 de abril, que estuve hablando con esa misma mujer. Sí. Bueno, pues el 3 de julio esa misma mujer me dice que le doy pena porque no recurrí. Y entonces le digo, a ver. Y cógeme y me salta que la culpa de todo lo tiene mi procurador. Oh. Porque me saca un papel y me dice, mira, aquí está, tu procurador lo recibió y aquí está, aceptado. Y le digo yo, ¿pero qué procurador? Si el procurador solo puede actuar en Vizcaya. O sea, ¿qué me estás contando? Ya porque ya me estaba dando rabia que al final siempre tiene la culpa todos menos ellos. Claro. O sea, la tiene Ágata, la tiene el procurador y cuando no, la tengo yo. Bien. Entonces cojo y le digo, vale. Y entonces va y le digo, venga, dame copia de lo que ha dicho el juez porque quiero saber en qué ha argumentado para echarme la denuncia para atrás. Entonces me da la copia. Y a todo esto cuando, monté un Cristo allí, les dije a todos, mira, si le matan a tu hermano, le quitan órganos y todo, no pasa nada. Eso sí, ponen una querella contra la mujer del presidente con unos artículos de un periódico y es investigada. Y se abre una investigación para ver si eso es... Bueno, pues si yo habría puesto todos los recortes de periódicos sobre mi hermano, de que tráfico de órganos y tal, igual me habrían hecho más caso, es que no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que cuando voy a salir, los primeros a los que yo me había dirigido, coge el chico y dice, oyes, que no, que esta denuncia está siendo investigada a nivel internacional, pone aquí que está europeo. Y le dice ya, no le digas eso. Y le digo yo, ¿qué? Y me dice que sí, que lo pone aquí, que tal. Y no, esta denuncia está tal. Entonces el chico, le dije, iba y el chaval se cayó, le dije, bueno, pues que veáis todos el documental El hombre sin corazón, que ahí os enteraréis de mucho y para que veáis cómo estáis funcionando. O sea, yo les dije algo así, vale. Bajo Eli, no podía parar de llorar. Me salían las lágrimas, entonces decidí que no iba a ir al Ministerio de Interior, porque dije, todo es una farsa, todo es una gran mentira y no voy a ir. Total que me llamó, pues uno que tiene una asociación y quedé con él. Fui al bar
y de repente apareció la policía esta del Centro Nacional de Desaparecidos. Sí. La verdad es que, claro, a mí nunca me han visto llorar, porque, vamos, todo lo contrario. Total, que vinieron, ya me consolaron, tal, me dijeron que vaya, que entre, que tal, que no sé qué. Bueno, al final entré, decidí entrar y casi toda, bueno, se habló de los protocolos sobre desapariciones, pero mira, a mí solo me llegaba que todas las policías hablaron de la identificación, de cómo identifican los cadáveres. Entonces hablaban de protocolos de la identificación y yo llorando. O sea, yo llorando. Iba y cogí el micrófono y les dije, mira, iba a decir otras cosas, iba a hablar de desaparecidos, pero estoy alucinando con lo que me ha pasado en la Audiencia Nacional y que sepáis que tanto que habláis de identificaciones, pues en el caso de mi hermano Miguel Ángel, la familia hemos tenido que identificar el cadáver y no se os cae la cara de vergüenza. Y no se han seguido ningún protocolo. Y como me venga algún listillo, además dije así, como me venga algún listillo policía diciendo que estaba identificado, os leéis el protocolo para que veáis que allí se ha incumplido todo de momento. O sea, de momento, para que haya una identificación por huellas dactilares, tiene que haber fotografías de las huellas dactilares y aquí no hay ni huellas ni nada. O sea, primeramente, entonces ya, desde ese momento ya queda todo, y bueno, hay un incumplimiento de protocolo. Y tal, y les dije, yo qué sé lo que les dije. Y nada, la cuestión es que como nadie te dice nada, te dicen, ay, pobre. Bueno, pero perdona, porque cualquiera que te escucha dice, es mentira que se lo comentaron a nadie. Es decir, a nadie le informaron que había ya una resolución. Segundo, eso digo yo que, no sé, también se podrá denunciar, pero que tú ya estás agotada. No, pero es que... Tercero, espera, perdona. Sí. ¿Y cómo es esto que sale un señor de una oficina y dice que no, que sí se está investigando internacionalmente, y la de al lado dice, cállate, no le digas que no? Sí. Y entonces el otro se calla porque esto, pero tú te vas sin saber nada. ¿Cuál es la verdad? No. Es que yo creo que todo el mundo me miente, pero es que luego cuando estaban hablando, como no estaba escuchando mucho, porque entre otras cosas pienso que mucha gente que estaba allí sabe lo que ha pasado realmente con mi hermano, ¿sabes? Entonces me siento un poco como... Pero nadie dice nada, nadie dice, oye, pues voy a subir, yo qué sé, o llama a tu abogada y dile que... No sé, algo, nada. Y el tema, no, es como, ay, Blanca, pobre, ¿sabes? O sea, pobre... Pero pobre a mí... Ya, pero nadie dice, esto es inconcebible, esto es un delito y hay que poner una denuncia. No, lo que dijo el que llevaba allí el tema es, tomamos nota. Bueno, igual no sabía escribir incluso. El tema es que cuando estaban ellos hablando, pues yo me leí todo lo que me había dado el juez. Vale. Bien. Que se supone que es la... ¿Por qué echa para atrás? O sea, sí, no, ¿por qué echa para atrás? ¿Por qué cierra el caso? Sí, ¿por qué cierra el caso? Bien. Primero lo que dice es que cuando cierra el caso, yo no lo he podido documentar, pero es que lo claro, que... no le mandan los claro, anexos. No, es que no tiene los anexos. Claro. O sea, vamos. Muy bien. Y entonces luego lo que dice es que es, vamos, increíble. Dice que yo no he presentado querella. Que en vez de denuncia tenía que haber presentado una querella. Válgame Dios. A ver, o sea, primero, ¿por qué no te ha dicho que tenías que haberte licenciado en Derecho antes de que tu hermano tuviera intención de ir a Suecia? No sé. No. Entonces me dicen, ¿y qué es una querella? Vale, una querella es que tú pides un dinero porque... por lo menos en este caso, ¿sí? Es una querella en la que tú dices, bueno, tú consideras que lo que te ha pasado a ti vale tanto dinero. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tienes que contratar abogado y procurador en Madrid. Bien, no vale el de aquí. Abogado igual sí, pero procurador no. Entonces tienes que coger y contratar un abogado y un procurador. Y luego, si pierdes, que es mi caso, bien, porque yo he denunciado a Fiscalía de la Audiencia Nacional y el fiscal dice que todo es correcto, claro. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que entonces tengo que pagar costas, claro. Lo del juicio, el abogado de ellos, que claro, que como son instituciones públicas, la millonada que me sale, y si pido
X dinero, ese dinero que pierdo. O sea, claro, si pierdes 1 euro, pues muy bien, pero si pides 1 euro, pero si pides, yo qué sé, 30.000, pues... De todas maneras, eso desecha, yo creo que echa para atrás a cualquier ciudadano. Claro, es que para eso está. Claro. Para eso está. Para eso está, para disuadir. Tú prepárate, claro, y además, porque bueno, si te querellas contra alguien que es normal, pues igual el abogado es normal, pero si te querellas contra el cónsul, el abogado que va a contratar, pues vete tú a saber lo que va a suponer. Más luego, ¿qué le pides? ¿Qué le pido yo porque mis padres han estado 15 años sin saber esto, 15 años pensando que ha habido tráfico de órganos con sus hijos? ¿Qué le pido? ¿1 euro? ¿Ese es el sufrimiento de mis padres? Bueno, porque claro, además, como le pida mucho, me va a caer una encima. Mira, yo me acuerdo que los de la BBK, hace muchísimos años, me dijeron, denúncianos, pero no vas a hacer con tu casa, o sea, vas a perder tu casa. Lo saben, ¿sabes lo que te digo? Sí. Lo saben. ¿Y para qué está la fiscalía? En teoría la fiscalía está para defender a las víctimas. Pero ¿cuál es el papel aquí? Porque el que me ha desestimado no es el juez, bueno, que también, sino se ha basado en lo que ha hecho el escrito de la Fiscalía. Tú imagínate que yo presento una denuncia en Bilbao y la Fiscalía me apoya, pero resulta que voy a Madrid y la Fiscalía no me apoya porque casualmente he denunciado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es su propia Fiscalía, y que casualmente ha actuado su jefe en mi denuncia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto demuestra que la justicia, dependiendo quién dictamine, pues puede ser para un lado o para otro. Y ahora voy a contar... Bueno, y que otra cosa, que la justicia no es para todo el mundo. Bueno, claro que no. Es que eso es, vamos. Bueno, y que contra personas vulnerables se puede ejercer muchísimas injusticias más y mantener la vulnerabilidad eternamente. Pues mira, tú has dado en el clavo, porque primeramente mi hermano era una persona vulnerable. Bien. Pero yo, si meto la denuncia, yo ya no soy una persona vulnerable. Aunque el mal o el delito se haya cometido contra una persona vulnerable que igual no tenía ingresos, que tal, que no sé qué. Pero mi hermano, al estar muerto, no puede pedir un abogado de oficio. Bueno, y que si pide un abogado de oficio, dependiendo de qué abogado, pues me puede salir por un lado, pero me puede salir por el otro. Pero de todas maneras, al estar mi hermano muerto, no tiene ningún derecho. Entonces yo, que tengo pues una casa, que tengo tal, entonces yo ya tengo bienes, yo no tengo ni derecho a eso. Porque en el caso de mi hermano no es que se hayan vulnerado derechos fundamentales, pero todos, empezando por el derecho a la vida, derecho a todo, ¿sabes lo que te digo? Pero el problema es que aquí su hermana defendiendo, pues, en fin, me quieren pasar a mí todo el muerto, o sea, no sé cómo decirte. Primero todos los gastos, toda la defensa, toda la ayuda, o sea, ¿para qué sirve? Mira, han cambiado. Mira, he estado leyendo ayer que todo esto, bueno, de la ley viene de 1800 y pico, que estará todo muy bien, pero han cambiado algo. Y todo es en defensa de los que cometen delitos. Yo alucino. O sea, tú cometes un delito y tienes más derecho que si eres la víctima. Bueno, y eso se ha podido comprobar con lo de Daniel Sancho. En el juicio ha ido ahí el consulado de España y el consulado de su país no ha ido. Y el consulado de España, que tenía que ir allí en avión, un hotel, allí ha estado. ¿Por qué? Porque según ellos se vulneraban un derecho fundamental que es con el que van en contra, que es el de la pena de muerte, y que España está en contra, y como casi todos los países europeos, que me parece estupendo. Pero la trata de personas no es un grave violación de derechos humanos. Por supuesto. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde están? Porque yo no veo a nadie alrededor mío. Bueno, pues segundo, esto es, primero me culpan a mí porque no he presentado una querella. Vale. Segundo, mira, es que esto es súper gracioso. No se ha indicado si los concretos hechos que se pretende investigar son constitutivos de infracción penal en Suecia. Que yo sepa que el homicidio, trata de personas, tráfico de órganos es infracción, delito en todo el mundo. Pero oyes, la Audiencia Nacional, a mí me exigen que yo sepa que tengo que presentar una querella, pero ellos no pueden saber que esos delitos son constitutivos de delito en Suecia. Contando que hay mogollón de convenios europeos que están apoyados Suecia, España, ¿qué hacen ellos?
O sea, la Audiencia Nacional. Pero si ellos mismos calificaron de acto criminal. Pero es que en Con serio, lo cual, sí. como si es un acto criminal, no es... Y lo tercero que es, Un yo te delito. lo digo, no sé si para reírme o para llorar. No existe constancia si respecto de dichos funcionarios se ha abierto una investigación en Suecia. O sea, mira, todo el mundo que ve películas sabe que cuando alguien quiere marcharse de un país va a correr al consulado y allí es caballito blanco. Sí. ¿Por qué? Porque en teoría esa zona es territorio, en este caso, español. O sea, los suecos no abrieron una investigación de lo de mi hermano y van a abrir una investigación contra el consulado. Ya. Pero estamos todos idiotas. O sea, ¿estos qué pretenden? ¿A mí tomarme por imbécil? Porque podían haber argumentado algo. Pero esto Ya. se han basado en estas 3 cosas para echarme la denuncia para atrás. Pero es que lo peor de todo, lo peor él y lo peor de todo, porque dices, bueno, son ineptos. Bueno, y son gente. Son que no han leído la denuncia, que puede que también. Pero es que lo peor de todo es cuando leo, cuando yo estaba en el Ministerio de Interior, que estaban allí hablando de lo bien que funcionan todos los protocolos, leo que el cadáver, aunque apareció el 22 de septiembre del 2005, murió en agosto del 2005. Entonces es cuando empiezo a pensar, ¿y estos por qué saben que mi hermano murió en agosto? Porque podía pensar, no se han leído la denuncia. Pero no, porque en la otra denuncia que yo puse en Fiscalía, que estuvo 5 años en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el cajón, sí. Bien, yo dije que solo que había desaparecido el corazón. Pues cuando cerraron el caso, dijeron que faltaba el páncreas, cosa que yo no lo había nombrado para nada, ni lo había dicho públicamente. Bien, y ahora ahora dice tanto el fiscal como el juez que mi hermano murió en agosto. Por lo tanto, esta Fiscalía o esta Audiencia Nacional, que está todo en el mismo edificio, Audiencia Nacional, tiene más información del caso de mi hermano que yo. Sí. Y entre su documentación igual consta cómo murió mi hermano, porque si saben que murió en agosto, cosa que yo no tengo ningún documento que diga eso. Por lo tanto, mi indignación, mi rabia, mi mala hostia, mi todo... ¿Pero dónde figura eso de agosto? ¿En los Aquí, papeles? Hombre, claro. Mira, te lo voy a leer. 5. La no concurrencia de los elementos constitutivos de delito hace innecesario el pronunciamiento acerca de la prescripción de los hechos, dado que la muerte de la víctima tuvo lugar en el mes de agosto del 2005, apareciendo su cadáver el 22 de septiembre del 2005. ¿Me puede alguien explicar cómo saben que mi hermano murió en agosto? Ya, Porque ni los propios suecos dijeron en qué fecha, claro. ni a mí se me ha comunicado. No dijeron nada de podía haber permanecido en el agua. Nada. En el agua mucho tiempo. Pero no especificaron un mes ni... No especificaron absolutamente nada. Entonces, Que además es todo mentira, porque luego Claro. Cuando se hizo la segunda autopsia ya se vio que... que no. El tema es que a mí esto me ha costado una semana de estar en la cama, una semana hecha polvo, porque... Como mira, hacía tiempo que no estabas. Como hace tiempo que no estaba, Sí. porque me resulta indignante, porque si llegan a argumentarlo, si llegan a argumentar con algo... Hombre, nunca te hubieran... Nunca. Bueno, no me van a dar la razón en la vida. No. Por Pero mucho que ya, hubieran- de todas maneras, les he escrito... Por lo menos que se lo hubieran currado más, aunque sea por hacer el... No sé. Por no terminar con 6 frases, o sea, 6 líneas. Bueno, y 6 ahora voy a líneas. decir cómo han utilizado lo del procurador, porque no tiene desperdicio. Ajá. O sea, allí me dijeron que el procurador, me dieron un papelito donde ponía que lo había recibido. El procurador. El procurador, de Viz- cuando el ellos lo tuyo, mandaron, de Vizcaya. sí, el mío. Bien. Que no puede ser. Que no puede ser. ¿Qué hicieron? Porque tiene trampa, porque son unos tramposos. Que lo mandaron al Colegio de Procuradores de Madrid, que le dieron aceptado, claro que lo dieron aceptado. Qué fuerte.
No lo mandaron al juzgado de Bilbao, no, porque todas las conversaciones se llevaban entre ellos. No. Lo mandaron al Colegio de Procuradores de Madrid. Y entonces los que dieron aceptado fueron ellos, los procuradores, el Colegio de Procuradores de Madrid, que luego se conoce que le mandaron al procurador, pero me imagino que es como yo cuando recibo de cosas de Telefónica así que son spam, porque como tú no tienes relación con los procuradores de Madrid ni tienes nada porque tu jurisdicción solo es Vizcaya. Ah, le mandaron electrónicamente. Sí, justo lo leyó el día, a la noche anterior al yo presentar esto o el mismo día, el procurador. El procurador que no podía ejercer en Madrid y no es procurador mío, en Madrid. Ya. A todo esto, según yo estaba allí, Ágata les llamó a la Audiencia Nacional, les dijo de todo, hizo un escrito diciendo que, vamos, que primero que esto no se hace, que el procurador tal, que no hemos recibido y tal. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? Pues presentamos un recurso y entonces lo presenté yo. Les escribí a ellos, al Tribunal número 4 de la Audiencia Nacional, y les mandé el email y les dije que, a ver, que yo me había presentado el 29 de abril allí en la Audiencia Nacional, que me habían dicho que estaban esperando la documentación de Bilbao, sí, y que estaba ya el caso cerrado, que son unos mentirosos, claro que les dije. ¿Y qué les hice? Les mandé el recurso. Respuesta de la Audiencia Nacional. Lo hemos leído, tu recurso y tú esto, pero no podemos admitir tienes que hacerlo a través de un sistema al que solo tienen acceso abogados y procuradores. Entonces, le digo yo, ostras, tiene que hacerlo mi procurador. Y el procurador dice que yo no tengo jurisdicción en Madrid. Y si yo les mando algo van a decir, ¿no ves cómo es tu procurador? En fin, entonces, Ágata, que no se había metido jamás en esa plataforma, pues se tiene que meter en esa plataforma y mandar mi recurso con una carta diciendo, vamos, o sea, en fin. O sea, es todo una tomadura de pelo, una sinvergüenzada, no sé, o sea, no es que estoy hecha polvo, es que estoy enfadada, me cago en su madre, o sea... No, es que parece una carrera de obstáculos de esas de pinball. Sí. Me pasó la semana pasada concretamente que tenía que inscribir un proyecto de investigación en una plataforma ministerial y no hay manera de presentarla de otra manera. Tienes que pasar por el trámite de llenar una serie de esto que te exige la plataforma y que es terrible. Y se supone que todo es para facilitar las gestiones. Es todo mentira. Pero es que aquí hay una directiva de las víctimas, Eli, que está súper, que es a nivel europeo, que es que tienen que darle una sentencia que sea entendible para la persona que ha puesto la denuncia. Primero tiene que ser informada de todo, si se admite o no su denuncia. Informarte incluso de que tu procurador debe ser de Madrid. Yo qué sé, en fin, que tendría que ser una justicia cercana. Claro. Que tendría que ser una justicia que te informara, porque hay una serie de... Es que parece que tenemos que saber economía y derecho para vivir. De todas maneras, han saltado. El protocolo número 1 es que cuando tú vas a poner una denuncia te tienen que dar ahí una hojita con todos tus derechos. A mí no me dieron nada. Nada. Y llamo a la oficina de atención a la víctima aquí en Bilbao y me dicen que tengo razón en todo. Pero ellos no hacen nada. ¿Para qué me sirve a mí tener razón? Si cualquiera que lea la denuncia sabe que tengo razón. Porque hay un hecho... que eso no me lo puede quitar nadie, que al cadáver le faltaban órganos y que ese es un delito grave que puede ser trata de personas y que tiene que ser investigado sí o sí. Y si no se ha investigado en el país de origen, que ha sido Suecia, tiene que ser investigado en el país donde es la persona, España. En la Audiencia Nacional hay una oficina solamente para investigación de trata de personas. ¿Por qué no se ha investigado ahí el caso? Es que en todos los países se investiga. Menos aquí el caso de mi hermano. Que alguien me lo cuente, que alguien me diga el porqué. Y digan lo que digan, hasta que un juez no diga, no ha habido tráfico de órganos, que ponga allí que le llame a declarar
al Peterson, que era el policía que llevó el caso, que le mande a la forense y que me mande a mí a declarar y que entonces veamos a ver qué ha pasado con estos órganos. Y no me vale eso de, como era una autopsia, lo tiraron a la basura. ¿Perdón? La forense ha dicho que no los tiró. Si ella dice que no los tiró, pues es que han desaparecido. Y si han desaparecido, tienen que estar en algún lugar. Eso es así de claro. Y si no, que admitan su negligencia. Y de todas maneras, yo he hablado de tráfico de órganos, he hablado de todo, y la forense no ha dicho nada. A mí sí me dicen públicamente y tiran mi prestigio, soy una persona de alto prestigio y me tiran mi prestigio por las... A ver, yo habría dicho algo. A mí lo que no me cuadra... Bueno, esto de la Audiencia Nacional ya es que me parece... Esto es una tomadura de pelo. Bueno, es más, cuando además una de las trabajadoras de ese instituto forense y subalterna de esa prestigiosa forense está admitiendo que es muy raro todo lo que ha pasado. Y que no se tiran ningún órgano a la basura. Se tira ningún órgano a la basura. O sea, no lo dice la forense, Eso lo dice es. su ayudante. Sí. En el documental, que lo veáis. El hombre sin corazón. Bueno, Blanca, yo el otro día te escuchaba, estabas muy deprimida y con, bueno, pues muy, 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 muy abajo, ¿no? Pues porque ¿cuáles son las opciones actuales? La verdad es que parece que esto está tocando a su fin. Me refiero en cuanto a las posibilidades legales. Otra cosa es que podrás hacer 20 intervenciones, lo que quieras. No. Pero Mira, ahora ya me doy cuenta que la denuncia de Suecia también va a ser archivada por X o por Y. Tiene pinta, ya dirán. sí. No, será por... Bien, muy si bien. no está ya. Bueno, otra de las cosas es que, según el juzgado de Bilbao, me dice que no lo mandó, luego me manda que lo han mandado. O sea, realmente... Yo no sé si ha llegado a Suecia, porque yo es que a estas alturas de la vida no creo en nadie. Ya. Bien, entonces, ¿Qué queda? yo he puesto un recurso en la Audiencia Nacional. Pero no se te había... que me van a echar para atrás. Porque no estaba en plazo. Bueno, que ellos dirán, pero yo he recurrido ese plazo, porque, sí, claro. a ver, a ver. Entonces, ellos me tienen que responder. Que me lo van a rechazar, porque ¿cómo se va a investigar? ¿Cómo va a dar un fiscal una opinión de un caso que perjudica a su jefe? Es que es imposible. Sí, que sí, o sea, vamos, que sí. a ver. Sí. Entonces me van a tirar para atrás la denuncia. Bien, pues me voy a ir al Tribunal Supremo. Me da igual. Vale, voy a poner al opción. Tribunal Supremo. Si también me echan para atrás, me voy a ir a Estrasburgo. Así que voy a ir a por todas. Vale. Y si voy a Estrasburgo, voy a denunciar a España, a Inglaterra y a Londres, a los 3 países. A Suecia. Bueno, a Suecia. ¿Qué había dicho? España, Inglaterra y Londres. No. A Suecia. Que los suecos, que toda la culpa la tienen los suecos. O sea, por supuesto. Por supuesto. Pero luego, al final... Con la connivencia de los otros Sí, países. y al final eres tan culpable como ellos. Porque el no hacer nada ante un delito grave, si no te implicas, si es lo que yo dije en el ayuntamiento, o tienes que estar con la víctima o estás en su contra. Y aquí han estado en contra de mi hermano. Pues, y de ti. Y de mí. Pues que entonces, ya, como te dijeron, ya tú estás siendo víctima. Ya no es, o sea, quiero decir que no es que eras víctima secundaria, no sé qué. No. Ya este tema ya eres tú la víctima primaria. Eso es. Sí, claro. Sí, porque sí. es que al final, y porque no leí lo que había dicho la fiscal de la Audiencia Nacional. Pero vamos, dice que yo fui fatal, malísima, porque les engañé, porque pedí una exhumación, tal, no sé qué, y sin decirles a ellos nada, bueno, pero con unas palabras. Digo, pero o sea, 5 años en un cajón y voy a creer en ellos. Pero vamos a ver, ¿me han visto cara de imbécil? Ya. Sí. Ellos se pueden permitir todo. Ellos se pueden permitir absolutamente todo. Y tú eres encima la que va engañando. Y Eli, antes de acabar, porque se nos acaba el tiempo, quiero decir que la última vez dijimos que había unos grupos que se presentaban en Guecho, en Folk, ¿qué tal? Y había un grupo sueco. Ah, sí, bueno, es verdad. Bueno, bien. Te has ido al árbol sueco. me lo temo. Bueno, no. El primer premio, que es pues un dinero y la grabación de un disco, fue para un grupo que también alguno de ellos era sueco.
Bueno, vamos a perdonarle. No, el grupo sueco quedó el segundo, que también se va a dar dinero de mis impuestos. Me cago en los suecos, me cago en la alcaldesa y me cago en todo. En serio. Bueno, en fin. Pues nada, vale. Del tirón ha salido todo. Ha salido todo. Vale. Nos vemos, yo creo que ya después de vacaciones, después de verano, en septiembre o así, comenzaremos de nuevo, a ver si hay alguna novedad. Seguro que hay novedades. Y bueno, que paséis y a ver todos el documental, El hombre sin corazón. Y a recomendarlo, por favor, y distribuirlo. Y pasad unas felices vacaciones y hasta septiembre. Hasta septiembre, un abrazo.